Hermanos, bendiciones. Voy a esperar que los hermanos se conecten. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Saludos a todos, a cada uno de ustedes que en esta tarde estén conectados con nosotros. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados. Saludos mi hermana Marlene, a todos los que nos estén escuchando. Por aquí voy a estar un tiempo agradable con todos y cada uno de ustedes. A todos los que siguen al pendiente de esta transmisión. Por ahí se había cortado la transmisión, pero aquí estamos de nuevo para seguir dando palabra del Dios vivo, del Dios grande, del Dios fuerte, del Dios temible. Gracias, saludos mi hermano Jorge, mi hermana Excel, mi hermano Vilchis, a mi hermana Araceli, mi hermana Cari, mi hermana Marlene. Gracias, Dios les bendiga. A nuestros hermanos pastor en Toluca, Dios le bendiga, hermano pastor, a todos los hermanos que siguen conectados. Gracias, créeme que la palabra del día de hoy va a ser de grande bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame esperar, hermano, dice, ya se escucha. Gracias, hermanos, gracias, ahí estamos por aquí. Permítame un poquito en lo que muevo esta luz, iglesia, permítame un poquito. Ahí está. Poderoso es nuestro Dios, hermanos. Poderoso es el Dios vivo, el Dios grande, el Dios fuerte. Gracias. Aquí seguimos. Gracias mi hermana Lolis, mi hermana Ceci, mi hermano Abraham Ramírez, mi hermana Rosy. Saludos a todos los hermanos. A cualquier parte, mi hermana Vale. Gracias, hermanos. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Sabemos que es un tiempo de complicación, pero un tiempo para no dar palabras ni para no recibirla. Entonces, hermano, el día de hoy el Señor va a traer una palabra para ti, hermano, de lo que estamos viviendo. Soy un pastor que predica mucho el arrepentimiento, que predicamos mucho sobre la santidad, sobre la obediencia, porque claramente es la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, y sobre todas las cosas bienaventurados, dice, el de limpio corazón, porque también no lo va a ver si no lo tiene limpio. Entonces, hermanos, ahora también el Señor nos ha mandado a hablar una palabra de conocer al Dios vivo. Muchos de nosotros conocemos o decimos conocer a Dios, pero no hemos confiado verdaderamente en Él, porque muchas de las promesas en vuestra vida se han apartado por falta de conocimiento, por falta de saberlo. Y el día de hoy el Señor, yo venía hablando anteriormente, ya sabes que tuvimos un rato, tuvimos un ratito ameno. Voy a seguir hablando de esas grandes promesas que Dios tiene para su pueblo, porque Dios es un Dios de pactos y de promesas que Él cumple, iglesia, que Él cumple. Y las promesas no se han perdido todavía. El hecho de que estemos en un tiempo de juicio no es que las promesas estén perdidas. El hecho de que estemos en un tiempo de prueba no es que las promesas estén perdidas, ni la misericordia de Dios. Yo lo decía, este tiempo de prueba es para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Ese es en el tiempo donde el Espíritu Santo se acerca más a tu vida, se acerca más a tu casa, se acerca más a tu ministerio, se acerca más en todas las áreas, a tus hijos, se acerca más las promesas a ti, porque el tiempo está por llegar. Y nosotros ya no necesitamos cuando el Señor venga de aquellas promesas, pero mientras estemos en la tierra, el pueblo tiene que estar fortalecido en las promesas. El pueblo tiene que estar fortalecido en la palabra del Dios vivo, fortalecidos en su presencia. Entonces, el tiempo que estemos nosotros viviendo no es porque el tiempo, el juicio está trayendo que Dios se aparte. No, al contrario, se está acercando a nosotros cada día más. La venida de Cristo es más eminente, pero por lo tanto la iglesia tiene que estar fortalecida en esas promesas, en esos pactos que nosotros hayamos hecho con Él, y Él con vosotros más bien, iglesia. Nosotros hemos votos con Él, Él hace el pacto con nosotros. Entonces, veníamos hablando sobre el libro de Apocalipsis, el libro de Colosenses. Nosotros habíamos hablado quién es Dios. Muchas veces no sabemos quién es Dios, y conocer su palabra es conocer a Dios. La palabra es Dios. Por eso te estoy ministrando la palabra, para que conozcas al Dios del pacto, al Dios de promesa, al Dios que tiene control de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Dios no tiene control para algunas cosas, Dios tiene el control de todas las cosas, hermano, absolutamente de todas las cosas, no de algunas cosas, sino de todas las cosas. Por eso hace rato hablábamos y orábamos en el nombre de Jesús sobre todos los doctores sobre la tierra, sobre todos los médicos, enfermeras. Dios bendiga sus manos. Pero yo te lo decía, hermano, el hecho que tú estés vivo en estos momentos, el hecho que tú estés en tu casa en estos momentos, no es porque tienes un tapabocas, no es porque te apartaste en estos tiempos
tiempos de pandemia es por la gracia y la misericordia de Jesús. Sacúdete el miedo en el nombre de Jesús. Sacúdete esos miedos, tómate de las promesas, tómate de los pactos de Dios, como vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que ese es un tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero dice el Señor Dios Todopoderoso que Él te guardará, Él te va a guardar. Entonces, hermano, dale gloria a Dios porque tienes gracia de Dios, tienes promesa de Dios en tu vida, tienes promesa de Dios en tu casa. Y hoy, conforme a la Biblia, conforme a su palabra, te voy a mostrar a un Dios todopoderoso, a un Dios temible, a un Dios que hace caer a tus enemigos, a un Dios que te guarda en enfermedad, a un Dios que te va a guardar en la escasez, que te va a guardar en la prueba, hermano. Nosotros podemos conocer a aquella viuda cuando Dios mandó a Elías, Elías fue a visitar a una viuda, como dice la palabra del Dios Todopoderoso, y en medio de esa prueba que estaba viviendo ella, de escasez, de sequía, ya a punto de morir, a punto de preparar la última torta para morir ella y su hijo, Dios no se olvidó de ella. Tampoco se va a olvidar de aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús. Tampoco se va a olvidar de aquellos que hicieron pacto con el Dios vivo. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos su sangre, aceptamos su espíritu. Tampoco se va a olvidar de tu casa, se va a olvidar de tus hijos. Si de aquella viuda no se olvidó, tampoco de aquellos que somos hijos del Dios Altísimo no se olvidará. Aún en este tiempo de prueba, aún en este tiempo de gracia, aún en este tiempo de aflicción, Dios no se va a olvidar de ti, no se va a olvidar de tu casa. Por eso te voy a mostrar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Fíjate que Eliseo también visitó a una viuda, como dice su palabra. Eliseo también visita a una viuda, y aquella viuda era estéril, no podía tener hijos, y aún tampoco Dios, en medio de aquella prueba, de aquella sequía que Elías, fíjate lo que te digo, estamos hablando que en medio de la prueba, Elías visitó viudas, Elías y Eliseo visitaron gente, y había 7 años de sequía sobre la tierra. ¿Puedes escuchar esto? Había una sequía también, había una tribulación, también había angustia, también había necesidad, también había peste. Y fíjate lo que le dijo a la primera viuda Elías, porque después fue Eliseo. En aquel tiempo Elías le dijo a aquella viuda, prepara una torta para mí, y mandó que ella tuviera jarrones, pidiera jarrones, porque te voy a decir, en medio de la prueba Dios puede derramar tanto, como dice la Biblia, que puede pagar hasta tus acreedores, iglesia. Nosotros vivimos de promesa. Déjame decirte, la iglesia no vive de suerte, la iglesia vive de promesas, la iglesia vive de pactos, la iglesia no vive de suerte como el mundo, como el impío, que ellos están esperando a que caiga una suerte. No, mi hermano, tú eres un Dios de pacto, que Dios puede bendecir, que Dios puede levantarte, que Dios puede restaurar, iglesia, que Dios puede bendecir en tiempos de tribulación. El mundo podrá padecer, iglesia, pero su pueblo no, porque tu Dios es de pactos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estamos viendo la misma prueba en un tiempo de sequía, donde incluso había canibalismo en aquellos momentos, no había comida, la gente estaba muriendo, la gente estaba padeciendo, pero Dios nunca olvidó los suyos, nunca olvidó a su iglesia. Fíjate lo que te digo, lo que dice la palabra de Dios, cuando Eliseo visitó a aquella viuda. Entonces, Elías había visitado a aquella viuda, Vamos a hablar primero de Elías. Elías estaba visitando a aquella viuda. Y dice la escritura, acuérdate que mi esposo te servía. Escuchaste bien, porque Dios dice, donde es salvo uno, será salvo él y toda su casa. Aquel que honra a Dios, Dios lo honrará a él, iglesia. Dios lo honrará a él. Hoy te voy a mostrar promesas escritas en la Biblia para aquellos que están guardados en santidad, para aquellos que están guardados en sus promesas, que confíen en el Dios fiel. Como aquí nuestro hermano Jorge nos escribe, Dios es fiel. Te voy a dar una escritura de su fidelidad, donde Él es fiel hasta el último tiempo, iglesia. Si Él te ha prometido no dejar ni desampararte, la iglesia no tiene que estar nerviosa o no tiene que estar desprotegida. Dios nunca desprotegió a los suyos, dejó promesas para tenerte guardado, para tenerte seguro. Es un seguro lo que Dios dejó en promesas para tu vida, iglesia. Nosotros vamos a continuar en el libro de Éxodo quedamos en el libro de Hebreos capítulo 1. Si tú no me acompañas ahí, en el libro de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Ahora vamos primero a conocer quién tiene el control de las cosas, quién tiene el control de todas las cosas. Hoy podemos ver que el hombre está esperando que otro hombre le dé trabajo, cuando el que mueve el trabajo, el que mueve las posiciones, se llama Dios. La Biblia dice que Él tiene el poder para quitar y mover reyes. Él puede poner. Entonces Dios tiene el trabajo el día de mañana, de tu vida, de tu casa. En todo Él tiene la preeminencia, Él todo tiene la primogenitura. Él tiene el poder para mover todas las cosas, iglesia. Entonces, hermano, tú tienes que estar seguro que este tiempo que Dios está dando
enseñando o que dio de cuarentena es para que tú te acerques a Él, no para que te apartes solamente del mundo, sino para que te acerques a Él. Hay gente que está apartada del mundo, pero no tiene un día de oración con Dios. Siguen trabajando todavía y le dan más tiempo a tu trabajo que el tiempo a Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos en contra del Dios vivo, iglesia. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y las promesas son proféticas, dice la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Escuchaste? Si tú has recibido a Cristo, entonces hay herencia en tu vida, hay herencia en tu casa, hay herencia en ti, iglesia. Esto es lo que pasa, esto es lo que dice la palabra de Dios, hay herencia. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, hablado por quien la constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, estamos escudriñando donde Dios creó todas las cosas. Él creó todo lo que está en la tierra. Él es el que mueve, Él es el que quita, Él es el que pone. Esto es lo que el Dios vivo nos está enseñando. Nosotros los hombres no nos movemos por filosofía, nos movemos por su palabra, por fe. El que se mueve por filosofías es el que siempre opina. Yo digo, es que esto y lo otro. No, mi hermano, nosotros, si Dios lo dice, se cumple. Si Dios lo dice, se hace. Eso es lo que está viviendo el mundo ahorita. Dios dijo que vendría pandemias. Dios dijo que venían guerras, que venían de rumores de guerras. Él dijo que venía hambre sobre la tierra y se está cumpliendo. La ciencia dice que no hay hambre. La ciencia dice que no había todo esto. Y Dios dice, yo lo soy el que lo pongo. Por lo tanto, Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de lo que está pasando sobre la tierra. Esto no se quita con ciencia. Esto se quita con humillación, con su voluntad. Esto se quita con su poder y su misericordia. Entonces, mi hermano, pongamos lo que Dios está hablando. Ya nos habló muchas veces, de muchas maneras a vuestros padres, como dice a los profetas. Mucha gente puede filosofar, pero a mí no me gusta filosofar. A mí me gusta leer lo que está escrito. A mí me gusta creer lo que está escrito. No me gusta dar opiniones, porque mi opinión no tiene poder. Mi opinión no tiene poder, pero la Biblia tiene poder. La Biblia sigue viva. La palabra tiene espíritu y tiene vida, como dice la palabra de Dios. Si yo libero esta palabra, estoy liberando vida, estoy liberando espíritu, porque no es mía, no me pertenece a mí, le pertenece a Jesús de Nazaret. Gracias a los hermanos que siguen en esta tarde congregados en el nombre de Jesús. Recuerda que nosotros los pastores podemos recibir muchas críticas, pero nosotros debemos que estar firme en el Dios poderoso, en el Dios vivo, en el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, el cual, siendo resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. ¿Escuchaste? Quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Escúchame bien, Dios sigue en este tiempo sosteniendo las promesas, sosteniendo los pactos, diciendo, yo los voy a seguir. ¿Por qué? Con la palabra de mi poder, porque la palabra es Dios. Dios no se puede mentir. Él ha jurado por sí mismo bendecir en sus pactos. Él ha jurado, porque Dios utilizó los juramentos. Entonces tú tienes que estar seguro que en el lugar donde estás, Dios va a proveer, Dios va a bendecir, Dios te va a guardar de toda enfermedad. Pero Dios necesita gente que en estos momentos vaya a su presencia, se arrepienta, se santifique, se purifique con la sangre de mi Señor Jesús. Gracias por recibir este mensaje de verdad, hermano, que es un Dios que sigue hablando, diciéndole, mira, mi pueblo se está desenfocando. Ellos piensan que el hombre tiene el control de esta pandemia. Ellos están esperando una solución, que el hombre encuentre la fórmula para quitar esta pandemia. No, mi hermano, nosotros ya la encontramos desde antes. Ahí tenemos un Dios que es nuestra roca, que es nuestro castillo, nuestra altura, nuestra anchura, nuestra profundidad. Nuestro Dios es torre fuerte. Yo ya encontré desde antes que Dios iba a hacer en mi vida. Hay gente que está buscando todavía lo que Dios va a hacer. Hasta que el hombre encuentre la cura, se va a sentir en paz, porque muchos van a descansar porque el hombre ya encontró la cura. Yo descansé desde hace mucho. Empecé a confiar en mi Dios todopoderoso. Empecé a confiar en el Dios vivo. Yo te dije, soy precavido, pero no tengo miedo. Confío en el Dios vivo, en el Dios grande, en el Dios fuerte. Y el hombre está buscando que hasta que digan, esto se ha acabado. No, mi hermano, esto no se va a acabar todavía. Esto va a seguir todavía creciendo. Yo encontré ya mi paciencia. Yo ya encontré mi fortaleza. Yo ya encontré desde hace mucho. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Aún esto no es nada. Esto va a ir en aumento. Pero yo estoy descansando porque Él es mi castillo, mi roca, mi altura, mi anchura. Él es mi profundidad. Él es mi ciencia, iglesia. Por lo tanto, Dios está hablando. Yo soy un Dios de promesas. Yo soy un Dios de pactos. Yo soy un Dios que sigue cumpliendo en estos mismos momentos, porque yo sostengo mi palabra. Entonces
entonces, hermano, vamos a ver las promesas de Dios. Vamos a ver lo que Dios, vamos a conocer un poquito más a Dios. ¿Te parece? Quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 15, versículo 1. En el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 1, yo quiero hablar de este cántico que daba Moisés. Fíjate cómo Moisés expresaba de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 15, si tú me acompañas ahí, en el libro de Éxodo capítulo 15, del versículo 1. Gracias a los hermanos que se siguen conectando, gracias a los hermanos que reciben esta palabra por medio del fuego y el poder del Espíritu Santo. No es palabra del hombre, esta palabra del Dios vivo. En el versículo 1 del libro de Éxodo capítulo 15, versículo 1, fíjate cómo el espíritu de Moisés, que el espíritu de Dios mismo se expresaba, hablando de la omnipotencia, hablando de lo que era Dios también para Moisés. Y así debe que ser tu expresión el día de hoy. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios para tu casa? ¿Quién es Dios para tus hijos? Fíjate qué cántico tan poderoso hizo Moisés y de María. Fíjate, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjate, era un Dios protector. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. ¿Escuchaste esto? Cómo Moisés se expresaba: ha sido mi salvación. Estos de pandemia que hemos vivido, estos juicios no son de ahorita, esos juicios han venido siempre, pero el que alaba a Dios, el que reconoce a Dios, él va a ser la salvación. No es la vacuna. Yo estoy de acuerdo con la medicina, no me malinterpreten. Estoy de acuerdo con la medicina, pero estoy más de acuerdo con mi Dios. Estoy más de acuerdo con sus promesas. Estoy más de acuerdo con sus pactos. Estoy más de acuerdo con la sangre de mi Señor Jesucristo que cualquier hombre, que cualquier ciencia sobre la tierra. Estoy más de acuerdo con Él, porque aún la ciencia depende de Él. Él puede parar la ciencia o la puede aumentar. De Él depende, no depende del hombre, depende de Él. Si la gente se humilla y le dice: Padre, revélanos, Padre Señor, revélanos la medicina para curar esto, Él lo revelaría. Pero el hombre se está cansando, está buscando por sí mismo la solución. No le está humillando a Jesús, no se está humillando a Él. Él quiere buscar la solución, no, mi hermano. Acuérdate que dijo un gran científico que se llama Albert Einstein, que por cierto era judío. ¿Escuchaste? Era del pueblo de Dios, no era de otro pueblo, era judío. Albert Einstein dijo estas palabras: ya me cansé de jugar a los dados con Dios. Él ya se había cansado de jugar a los dados con Dios, iglesia. Entonces, mi hermano, la ciencia no depende ni del hombre, depende también de Él. Depende de la gracia, depende de la inteligencia, depende de Él. Pero Él va a avergonzar a los sabios de este mundo. Gracias a los hermanos que están escribiendo. Gracias, mi hermano Oscar. Él alimentó exactamente por el desierto 40 años. Ahí alimentó a su pueblo con el maná. Entonces, mi hermano, nosotros debemos que creer en las promesas de Dios. Déjame ver cómo más expresaba Moisés expresaba de Dios. Fíjate lo que dice la palabra: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 3, Jehová es varón de guerra. Esta guerra no es tuya, esta guerra es de Él. Tú debes que conocer que el que tiene la guerra, el que tiene las armas, las que tiene el poder, se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Dios vivo, en el nombre de mi Señor Jesús. Bendito sea Jehová en el nombre de mi Señor Jesucristo. Todo depende de Él, gracias y para Él. Como dice la canción, todo se lo debo a Él. Bendito sea mi Dios todopoderoso. Fíjate que dice la palabra de Dios: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Puedes ver la expresión. Yo te voy a dejar, hermano, que tú lo leas completamente en tu casa, este capítulo y estos versículos. Tú puedes ver la expresión de Moisés, puedes ver la fe de Moisés, puedes ver la seguridad de Moisés en sus cánticos, cómo se expresaba de Dios, que dice: de Él depende mi salvación, de Él depende mi guerra. Él es un varón de guerra. No era porque Moisés era fuerte, no era porque Moisés cargaba un báculo, porque no, todo lo que tenía Moisés era de Él y para Él. Por lo tanto, escúchame bien, tú no esperes hasta que el hombre haga esto. Hay gente que se está cansando de buscar soluciones para ayudar en este tiempo de pandemia. Yo tengo una, se llama la gracia, la sangre y la misericordia de Jesús de Nazaret. Él puede restaurar, Él puede levantar. Fíjate, hay tantos milagros en medio de esta pandemia que muchos han orado y se han levantado de esta enfermedad, de esta pandemia del COVID
COVID-19 por la oración y sin ninguna medicina, por la oración, porque la oración es poderosa, mi hermano. La oración es poderosa. Cree en el Dios Todopoderoso, en el Dios de promesas. Voy a seguir hablando del Dios Todopoderoso. Quiero seguir hablando de este Dios de promesas, de este Dios fuerte, de este varón de guerra. El Salmo capítulo 47. Yo quiero que veamos el Salmo capítulo 47, si tú ahí me acompañas. Vamos a ver cómo se expresa la palabra del Dios vivo, porque Él es la palabra, pero yo necesito saber qué habla la palabra del Dios al que alabo. Yo necesito saber cómo se expresa su misma palabra, su mismo espíritu al que alabo. Salmo capítulo 47, versículo 1. Si tú me acompañas en el nombre de Jesús, Salmo capítulo 47, versículo 1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, pueblos todos, batid las manos. Pueblos todos, batid las manos. Dice, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. ¿Escuchaste esto? Jehová el Altísimo es temible, dice la palabra de Dios. Rey grande sobre toda la tierra. No dice sobre algunos lugares, dice sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste lo que estoy leyendo en estos momentos? Él someterá. Esto que está haciendo Dios es para someter. Alguien que está en rebeldía dice, mira, tú decías que tú todo lo podías hacer. Tú decías que no necesitabas a Dios. Tú decías que no necesitabas a mí. Pues el Dios vivo ha metido a todos en sus casas. El Dios Todopoderoso ha cerrado todos los negocios diciendo, mira, la vida que tú tienes no es por tu trabajo, no es por tu negocio, es por mi misericordia. Lo que el Señor mandó cerrar todos los negocios. ¿Sabes por qué? Porque la gente no le da la gloria a Dios, la gente no le da la honra al Dios Todopoderoso. La gente sigue diciendo que es por sus fuerzas. No, mi hermano, es por la misericordia de mi Señor Jesús, es por su presencia, es por su gracia. Tienes que conocer que lo que tú tienes es por Él, tus hijos son por Él, lo que tú respiras es por Él, hermano. Por eso yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, aún por medio de este medio, no te dejes de congregar. Sigue buscando al Dios Todopoderoso. Dios dice, háblale de mis promesas. Ellos no son nada sin mí. El Señor nos enseña y dice, tus mejores obras son inmundicia delante de mí. Dale la honra en lo que estás comiendo, en lo poco y en lo mucho, dale la honra. Dile, Padre, si yo estoy vivo no es porque traiga un tapabocas. Si yo estoy vivo no es porque esté en mi casa. Si yo estoy vivo es por tu misericordia, es por tu gracia, Dios Altísimo. Es por ti, Dios de pactos, Dios de promesas. Alaba a Cristo, alaba al Señor. Dice, y a las naciones debajo de vuestros pies. Puedes ver, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de vuestros pies. Aquellos que no creían en la iglesia, aquellos que no creían en ti cuando predicabas, aquellos que no creían que cuando nosotros empezamos como pastores, empezar en estos ministerios, aquellos que no creían, ahora todo mundo, Dios está diciendo, tú no creías en mi poder, tú no creías en mi iglesia, ahora puedes ver que Dios puso bajo vuestros pies, porque la iglesia está de gozo, la iglesia está contenta, pero los enemigos están humillados, los enemigos están bajo vuestros pies, los enemigos están temiendo. Nosotros estamos de fiesta, estamos de gozo porque se ha cumplido la palabra y el pacto y la promesa en Salmo 49. Dios ha puesto a vuestros enemigos bajo vuestros pies. Está diciendo, mientras mi iglesia se goza, me alaba, se humilla, los enemigos están temblando, los enemigos tienen miedo. La iglesia no tiene miedo, la iglesia tiene gozo, tiene alegría. Está diciendo, mira mi hermano, en el nombre de Jesús arrepiéntete, vuelve a Cristo. Y los hermanos no quieren, por eso ellos siguen con miedo. Pero la iglesia que está en la santidad, la iglesia que está en la obediencia, puede estar en gozo en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Gracias a todos los hermanos, gracias. Es un Dios de misericordia, es un Dios grande, que se están cumpliendo todos sus pactos, se están cumpliendo todas sus escrituras, se están cumpliendo todas sus promesas. Entonces aquí nos habla que es un Dios temible, que pone a las naciones bajo vuestros pies. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué quiere decir pacto con sacrificio? Los que me recibieron y recibieron la sangre de mi hijo. Los que me recibieron y recibieron la sangre de mi hijo. No es un pacto de dinero, a Dios no se le compra. No es un pacto de cuánto ofrendas, no es un pacto de cuánto dinero das, cuánto diezmo das. No, mi hermano, es un pacto de recibir la sangre y los mandamientos del Dios Todopoderoso. Porque cuando un creyente quiere dar en el altar y quiere bendecir a la iglesia, lo bendice de corazón, no de maldición, no bajo la atadura de decir maldito sois, no, sino bajo la gracia, bajo el decir, yo voy a dar a mi iglesia, voy a bendecir a mis pastores porque ellos están esforzados en esto, voy a bendecir a mis pastores porque ellos trabajan para el Dios vivo. Pero déjame decirte que estos pactos no son de dinero, estos pactos son de recibir la sangre, la obediencia y los mandamientos de Dios
Dios en tu casa. Estos pactos son de recibir en estos momentos, decir: Jesús, eres dueño de todo mi casa, eres dueño de mi vida, eres dueño de mi familia, eres dueño de todo esto, Jesús. Alguien alaba a Cristo si puede. Alguien goces en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Yo te dije que no es un pacto de dinero, es un pacto de misericordia, es un pacto de recibir ahora a Dios, es un pacto de recibir ahora a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso rompe las cadenas en aquellos que hacen pacto con sacrificio, pacto de recibir en esta hora el nombre de Jesús. Y dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Escuchaste esto? Aquellos, si el mundo entero recibe a Cristo, si ahorita la tierra está recibiendo a Cristo, dice: los cielos, fíjate lo que dice, los cielos declararán justicia, porque Dios es juez. Entonces, hermano, ¿el hombre quiere ser juez en la tierra? No. Si hoy declaramos el nombre de Jesús, tú, hermano, que me estás viendo, si estamos conectados 10, 5, 35, 40, 50, los que estemos conectados, si hoy el pueblo pide misericordia, los cielos declaran justicia. Empezará a llover en el nombre de Jesús. Donde hay sequía, empezará a llover en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Donde hay sequía, empieza a llover en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde, escúchame bien, hermano, donde hay escasez, empieza a liberarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde haya enfermedad, empieza a haber sanidad en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano, estoy hablando esto? Está escrito el Salmo capítulo 47. Escúchame bien, hermano, perdón. Es Salmo capítulo 50. Era Salmo capítulo 50, gracias. Salmo capítulo 50, versículo 4. Salmo capítulo 50, versículo 4, porque hay hermanos que no lo encontraron y han de haber dicho: ¿en dónde está el pastor? Salmo capítulo 50, versículo 4. Fíjate lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 50, versículo 4. Gracias a los hermanos que siguen conectados en estos momentos. Salmo capítulo 50, versículo 4. Dice la palabra de Dios: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Escuchaste esto? Dios está poniendo ahorita los cielos, están contenidos muchos con lluvia. Se está deteniendo la lluvia, pero deja que venga la lluvia. Para uno los va a bendecir, pero otro los va a destruir. Él está convocando, está separando. Él es el que detiene, mi hermano. No es la temporada, Él es el que detiene. Él es el que está deteniendo. Está diciendo a los cielos: deja de llover. Y le está diciendo a la tierra: no va a crecer fruto, porque ellos me tienen que alabar primero, ellos me tienen que adorar. Salmos capítulo 50, versículo 4. Pero si el pueblo el día de hoy se humilla, el pueblo el día de hoy empieza a clamar, a decir: Señor, yo te pido que abras los cielos, yo te pido en el nombre de Jesús que abra los cielos, Señor, y que en la tierra haya fruto para tu pueblo, que haya fruto para la casa del Dios Todopoderoso. Aquí lo dice claramente, versículo 5, dice: juntadme mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Escuchaste bien? El Señor está diciendo: juntadme. Él tiene un pacto y Él cumple los pactos. Él dice: los cielos darán justicia. Entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, en estos momentos pídele a Dios, dile: Señor, derrama de tu justicia sobre mi vida, derrama de tu justicia sobre esta casa, aún, Señor, sobre este pueblo, para que conozcan que los cielos cuentan tu gloria y tus misericordias. Grande es Jehová, Dios de los ejércitos, grande es mi Señor Jesucristo, porque son uno en el Espíritu. Como dice el libro de Juan capítulo 14, el que conoce al Padre conoce al Hijo. Y Felipe le preguntó: ¿quién es el Padre? Tanto tiempo han andado con ustedes y aún no le conocen. Ese es el Dios Todopoderoso, siendo uno. Alaba a Cristo. Gracias a los hermanos. Dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Así sea en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora conoces a un Dios poderoso, que es Dios que cumple los pactos y las promesas. Escúchame bien, en medio de esta sequía, dile a Dios: acuérdate del pacto que hice contigo, Señor. En medio de esta hambruna, en medio de esta circunstancia, dile al Dios Todopoderoso: acuérdate del pacto, Señor, que yo hice contigo. Yo recibí a tu Hijo, yo recibí, Padre, Señor, yo recibí la sangre de Jesús. Acuérdate, como aquella viuda le dijo: acuérdate que mi esposo te servía. Así dile al Dios Todopoderoso. Él no se enoja, iglesia. Él es un Dios de misericordia. Dile a Dios: acuérdate, Señor, que nosotros te servimos. Acuérdate, Padre, que nosotros en estos momentos, Señor, te alabamos. Dile al Dios Todopoderoso. Quiero que vayas al libro de Salmos capítulo 24. Si tú me acompañas. Todavía no estoy dando todas las citas, pero el libro de Salmos capítulo 24, te estoy llevando por la Biblia, un recorrido a la palabra de Dios. Es
es una visita al Espíritu Santo. Cuando nosotros recurrimos a la Biblia, estamos recurriendo al Espíritu Santo. Cuando nosotros recurrimos a su palabra, estamos visitando el trono del Dios. Cuando tú visitas la palabra, estás visitando su presencia. Entonces fíjate lo que dice el Salmo capítulo 24, versículo 1, dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Puedes ver, de Jehová, no es del gobierno, no es del presidente, es de Jehová. Es del Dios Todopoderoso. Dile al Dios que dé algo de esa tierra para tu vida. Dile al Señor, dame algo de esta tierra para mi vida. Dice, el mundo y los que habitan en él. Los que en él habitan. Porque él fundó, dice, sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El impío de manos y puro, dice, el impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Escuchaste? Perdón, el impío, perdón, me equivoqué. Perdón, hermanos, el limpio. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Escuchaste esto? Dios va a bendecir al de manos limpias, al que ha dejado de robar, al que ha dejado de buscar las cosas vanas, al que se ha dejado de contaminar. ¿Quién te dijo que Dios te había abandonado? ¿Quién te dijo, iglesia? ¿Quién te dijo, hermano, en el nombre de Jesús, que Dios te ha abandonado? ¿Quién dijo que vuestro Dios nos abandona? Él nos dice claramente en el libro de Salmos capítulo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién, dice, estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas. Cuando tú quieras algo, hermano, en esta tierra, escúchame bien, que lo que tú le pidas a Dios, alabe a Cristo. Hay gente que está pidiendo prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad. Y si tú le dices, Señor, bendíceme mi trabajo y yo honraré a un necesitado, entonces estás por el buen camino, porque tú no estás pidiendo para tus vanidades, tú estás pidiendo para exaltar su santo y bendito nombre. Déjame y le subo a esto, hermano, que me voy a quitar los audífonos porque ya no traigo pila casi. Voy a quitarme los audífonos porque ya casi no traigo pila. Me vuelvo a conectar. Gracias a los hermanos que siguen con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias a los hermanos, espero me estén escuchando en estos momentos, espero se escuchen muy bien en estos momentos ahí. Gracias a los que siguen buscando del nombre de vuestro Señor Jesucristo. Déjame llevarte otra de las escrituras. Déjame decirte, hermano, y compartir contigo. Yo te dije que es una promesa, es un deseo de Dios para bendecir a su pueblo. Déjame decirte que es un pacto, es una alianza con Dios. Dios quiere que el día de hoy lo recibas. Dios quiere que recibas sus mandamientos para que te santifiques. Hoy haz una alianza con Dios en el nombre de Jesús. Ahora quiero llevarte al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Si tú me acompañas en el nombre de Jesús, vamos a conocer un poquito a Dios más profundo. Vamos a conocerlo a Dios en su esplendor. Es un Dios de gloria, es un Dios de pacto, es un Dios de promesas, hermano. Déjame decirte algo, hermano. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, ya no te ciñes tú, ya te está ciñendo otro. Ya es el otro el que te dirige y se llama Jesús de Nazaret. Es el Espíritu del Dios vivo. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, si tú me acompañas, gracias, hermano, en el nombre de Jesús por estar con vosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, quiero darte una palabra del Dios Todopoderoso. Capítulo 7 versículo 9. Gracias a mi hermana Ixe Macedo, esposa de mi hermano Pastor Vilchis. Gracias, Dios bendiga a vuestra hermana casa Vida Plena en Toluca, para todos los que estén en Toluca también. A mi hermano Pastor Israel, que está conectado también. Gracias a los que están con vosotros en esta hora. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Escuchaste eso? Conoce, tienes que conocer que Jehová tu Dios es Dios. Y luego fíjate lo que dice: Dios fiel. Es lo que debemos que conocer, que Dios es fiel en sus pactos, Dios es fiel en sus palabras, Dios es fiel en sus promesas. Por eso está escrito en el libro de Deuteronomios: conoce pues que Dios, dice, es fiel, dice,
que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hoy puede la iglesia estar segura que si alguien acepta a Cristo, más generaciones van a salir de esas familias que van a aceptar a Cristo, que se van a rendir al Dios Todopoderoso. Va a haber un rompimiento de ignorancia, va a haber un rompimiento, escúchame bien, de maldiciones, porque tú vas a aceptar al Dios Todopoderoso. Es por 1000 generaciones, dice el Dios vivo. Va a venir esa bendición, va a venir ese pacto a reanudarse, a establecerse otra vez. Pero dice el Señor, conoce que Dios es fiel, Dios es seguro. Si padres de familia han aceptado a Cristo, es seguro entonces que sus hijos tarde o temprano llegarán al Dios vivo. Es seguro que su casa llegará al Dios vivo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y luego dice la palabra de Dios, y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Puedes ver que Dios está dando el pago de la tierra? Podemos ver ahorita que Dios está pagando en la tierra al que le aborreció, al que se apartó de él, iglesia. Esto es el Dios vivo. Está diciendo a los que hacen pacto, Dios es fiel, pero al que le aborrece, esto no es para el que le ama, esto es para el que le aborrece. Esta plaga no es para el que le ama, esta plaga es para el que le aborrece, para aquel que rechazó su nombre. Y te voy a decir algo, también para dentro de una iglesia que es tibia, dentro de una iglesia que no tiene fe, que no está seguro. Por eso Dios está diciendo en el Hebreos capítulo 4, quiero que vayas al libro de Hebreos capítulo 4 y ahorita volvimos a Deuteronomio. El libro de Hebreos capítulo 4 y ahorita venimos a Deuteronomio. Fíjate lo que pasó en el capítulo 4 versículo 1 y versículo 2. Capítulo 4 versículo 1 y versículo 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, dice la palabra de Dios, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. No dice la mala, dice la buena nueva. Dice la palabra de Dios como a ellos. Pero no les aprovechó. Porque ¿qué dice? Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. Por eso puedes ver, iglesia, que hay tantas promesas que a muchos no les dé provecho, porque no tienen fe. Por eso ellos se sienten inseguros ahorita, tienen miedo a todas las cosas, lo que va a pasar. En su casa aún traen tapabocas, en su casa aún están aislados porque tienen miedo de todo. En su casa no te pueden ni saludar porque tienen miedo de todo y dicen que tienen fe. No tienen fe, iglesia, no tienen fe, iglesia. Es un Dios todopoderoso, es un Dios celoso, hermano, el que tenemos nosotros. Hay gente, iglesia, que no tiene fe, no les aprovechó. Yo estoy ahorita hablando de promesas, estoy hablando, iglesia, de lo que Dios hace. Perdón, lo que pasa es que no tengo tanta pila, perdón, yo sé que no se escucha casi, yo sé que no se escucha, pero no tengo tanta pila. ¿Puedes ver esto, iglesia? Podemos escuchar lo que Dios está hablando por medio de Hebreos capítulo 4 versículo 1 y 2. El versículo 2 lo dice claramente. Esto estoy hablando para aquellos, dice, porque no les aprovechó no les aprovechó la palabra, la promesa, porque no iba acompañada de fe. Dios puede liberar un montón de palabras. Tiene más de 3000 promesas. Teológicamente podemos encontrar hasta 5000, 6000, 7000 promesas. Pero ¿de qué sirven las promesas de Dios en la Biblia si el pueblo no tiene fe? Por eso yo te digo, y venía diciendo ahorita hace ratito, que mucha gente está en su casa espantada e incluso ni a su misma familia saluda. ¿Por qué? Porque no tiene fe, porque tienen miedo. Aún adentro de su casa siguen teniendo miedo. Aún adentro de su casa no reciben un saludo porque tienen miedo. Entonces, ¿de qué fe me está hablando el pueblo? ¿De qué fe está hablando la iglesia en estos momentos? ¿De qué fe está hablando? No les aprovechó porque no tienen fe. Entonces no les aprovechó. Si tienen miedo, no tienen fe. ¿De qué les aprovecha que Dios dice, ninguna estéril estará en medio de mi pueblo? El Señor, ¿de qué les sirve, iglesia? ¿De qué sirve si Dios está soltando promesas y el pueblo no lo está escuchando? ¿De qué sirve que el Señor escribió Apocalipsis capítulo 3 versículo 10? Yo te guardaré del momento de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si la iglesia está escondida, la misma iglesia tiene miedo. No le estoy hablando al incrédulo, le estoy hablando a la iglesia que tiene miedo, a la iglesia que está tibia. Por eso el Señor dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No me vengas a decir que conoces a Dios, mi hermano. Conocer a Dios es conocer sus promesas. Conocer a Dios es conocer su fortaleza. Conocer a Dios es conocer su protección. Conocer a Dios es conocer también que Él te guarda
guardará de tus enemigos. Conocer a Dios es que Él te guardará del momento de la sequía, del momento de la enfermedad, del momento de la angustia. Yo conozco un Dios que dice: Él es mi torre, Él es mi escudo, y si es tu escudo, aunque volare saeta de día o pestilencia destructora de noche, no llegará a ti ni tocará tu morada. ¿De qué sirve que leamos el Salmo 91 si no creemos al Salmo 91? ¿De qué sirve que leamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando ahorita la iglesia está diciendo que tiene miedo por lo que vaya a pasar? ¿De qué sirve, mi hermano? Conozcamos a Dios. Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir sus pactos. Él es un Dios claro, pero necesitamos fe, iglesia. Necesitamos fe en estos momentos. Necesitamos fe. Quiero que vayamos a seguir leyendo el libro de Deuteronomio. Como dije, Deuteronomio capítulo 7, si no mal recuerdo, versículo 9. Ahí fue donde estábamos hablando de esto, iglesia. Hablando de esto, déjame decirte, hermano, que esto le está hablando Dios directamente de su palabra. Directamente. Yo estaba orando en estos días pasados y le decía al Señor: Señor, dame una palabra para tu pueblo, Señor, en medio de esta angustia. Necesitamos rescatar a aquellos que se están perdiendo por falta de fe, Señor. Y el Señor dice: libera mis promesas, recuérdales, como el Señor les decía: recuerda lo que hice, los liberé de Egipto. Recuerda, cada ratito el Señor dice: recuerda lo que yo hice. Entonces, mi hermano, utiliza lo que tengas que utilizar para protección. Pero, mi hermano, por favor, ya que tú vayas a una casa y que ni el hermano te quiera recibir, dice: no, mi hermano, mejor así de lejecitos, y son gente que conoce a Cristo. No me hables de fe, mi hermano, por favor, hermano, no blasfememos el nombre de Jesús. Eso es blasfemar, iglesia, el nombre de Jesús. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Gracias, hermana X, me equivoqué, yo creo. Capítulo 9 nos quedamos. Ahora dice el versículo 10. El versículo 10 nos quedamos en el versículo 10. El que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Dice: en persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Todo esto se resume, fíjate lo que te digo: mandamientos, estatutos y decretos se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, ¿escuchaste? Y puestos por obra, dice el Señor: Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. Jehová tu Dios guardará. Está diciendo: ese pacto se va a avivar, ese pacto va a responder todavía, ese pacto tiene vida todavía. El Señor está diciendo: cuando guardes mis mandamientos, los pactos y las promesas tienen vida todavía. Dice el Señor: y la misericordia que juró a tus padres, dice, te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el grano de tu muslo, aceite, la cría de tus vacas y de los rebaños de las ovejas. Muchos se preguntan: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, mi hermano, sabemos que ya no tenemos muchos de nosotros ovejas, tenemos trabajo. Está hablando de tu trabajo actual, mi hermano. No inventemos cosas o no saquemos cosas. Está diciendo: yo voy a bendecir tu trabajo también, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu mesa, voy a bendecir a tus hijos. Es lo que Dios está diciendo. Es la misma promesa, hermano, pero en aquel tiempo ellos se dedicaban a la agricultura. Muchos de nosotros ya no nos dedicamos a la agricultura, pero tenemos el mismo pacto, tenemos la misma bendición, tenemos la misma multiplicación, mi hermano, porque Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos, es un Dios de juicios, es un Dios temible, pero es un Dios que bendice y ama. Dice la palabra de Dios, nos dice: y te amará, y te amará. Quiero que vayamos al versículo 14. Bendito serás, dice, más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste eso? ¿Sabes por qué hay muchas veces esterilidad? Por falta de fe, falta de compromiso. Escúchame bien. Las promesas de Dios no se toman sin compromiso, se toman con compromiso. Si hoy aceptas a Cristo, comprométete a todo. Comprométete a todo. Mi hermano, deja de estar descansando en tu casa y congrégate cuando esté esto abierto en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja de estar sacando pretextos para todo, mi hermano. No, mi hermano. Dios no bendice al que está en cama. Dios no bendice al que está sentado. Dios bendice a aquel que toma esto en serio y trabaja con el Dios vivo. Dios está diciendo: no habrá estéril. Fíjate lo que dice: no habrá estéril, como dice el Señor.
dice, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Puedes ver esto que Dios está diciendo? ¿Acaso Jesús no fue a la cruz del Calvario con unas llagas, derramó su sangre por vosotros? Esta promesa dice, quitará toda enfermedad en medio de ti. Alguien tiene que estar creyendo que hoy Dios va a quitar toda enfermedad, porque no es mío, es de Dios. Yo no estoy diciendo el pastor Rafael, el pastor el pastor Locho, yo tengo poder. No, yo no tengo poder. Yo no tengo poder. Cuando alguien es sanado es porque hay una promesa que está escrita. Por lo tanto, si está escrito, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad se va en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Esta promesa no viene de mí. Esta promesa viene del trono de la gracia. Dice el Señor, quitaré de en medio de ti toda enfermedad, como dice su palabra. Leamos, hermano. Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Nos quedamos en el versículo 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Fíjate lo que dice, que tú conoces, no las pondrás sobre en ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¿Puedes ver lo que hace Dios? Antes las pondrás sobre todos, ¿qué? Los que le aborrecieren. Qué palabra tan poderosa Dios está liberando el día de hoy por medio de sus promesas, por medio de sus pactos. La iglesia necesita confiar en el Dios vivo, necesita confiar en el Dios todopoderoso. Necesita confiar verdaderamente en vuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de guerra, iglesia. Acuérdate, si hay hermanos que dicen Dios es un Dios de guerra, acuérdate de Josafat. Acuérdate que Dios le dijo a Josafat en el libro de Jueces, en Segunda de Crónicas. Fue en Segunda de Crónicas, capítulo 20, si no mal recuerdo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. El Dios de pacto le dijo a Josafat. Dice que el ángel apareció y le dijo a Josafat y a todo Israel le dijo, Josafat, esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios, esta guerra es de Dios. Entonces, hermano, en el nombre de vuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos que estar confiados que esta guerra no es tuya. Esta guerra es del Dios Todopoderoso. Y yo voy a invitar a la iglesia, a toda la iglesia, no abandonen a sus pastores. Si hay hermanos que están en una congregación, no los abandonen en estos momentos y siguen trabajando. No abandones a tu hermano, no abandones a tu pastor. De verdad te lo digo. Desgraciadamente la iglesia está sacando un montón de blasfemias por medio de Facebook, que los pastores están pidiendo, que están pidiendo forzosamente las ofrendas, los diezmos. No, mi hermano, hagámoslos por amor. De verdad, Dios dice, hagamos las cosas por amor. Y si un hermano tiene un pastor, no lo abandone. No lo abandone, hágale saber que ahí estás, porque el pastor estaba para ti también. Hágale saber, mira Señor, mira hermano, mira pastor, le hablo para decir que yo estoy con usted, que estoy orando para usted también. Y si el día de mañana Dios me bendice, yo bendigo también. Entonces, hermano, yo estoy hablando a la iglesia que conocemos la misericordia, que conocemos al Dios vivo, que conocemos. No, iglesia, la palabra no se vende, porque no estamos vendiendo ninguna palabra. Pero acuérdate que tu pastor sirve al Dios vivo. Acuérdate que muchos de nosotros velamos y oramos. Iglesia, si algo yo tengo mi trabajo propio también, pero escúchame bien, hermano, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para el evangelio en el mundo entero, para que venga el evangelio por el mundo entero. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, yo te invito, hermano, no te dejes de congregar cuando el pastor vuelva a abrir la iglesia, y sobre todo no dejes de apoyar a la iglesia, no dejes de apoyar el reino de los cielos, porque tú no estás apoyando al hombre, estás apoyando el reino de los cielos. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta tarde han recibido en esta palabra. Yo voy a dejarlos por un momento. Si no mal recuerdo, más a rato voy a dar esto a continuación, porque necesitamos conocer al Dios de pacto, al Dios de juramentos, al Dios de promesa. Una promesa es un juramento de Dios. Hoy vamos a conocer más adelante que Dios ha jurado bendecir a su pueblo hasta que sobreabunde. Y no estamos hablando económicamente. Bendecir es, Dios va a devolver la felicidad, Dios va a devolver la honra, Dios va a devolver la unidad, Dios va a devolver el amor. No estamos hablando simplemente o siempre, es que debo que explicarlo, porque hay muchos hermanos que toman las prédicas. Ya sabes cómo es el diablo, hermano, de engañoso. Ya sabes cómo es el diablo, que está buscando que cualquier pastor se equivoque, cualquier pastor diga algo para meterlo ahí y entonces empezar a tirarle a los pastores. No, mi hermano, Dios va a devolver esa felicidad. Dios va a devolver, iglesia. Dios va a devolver
el gozo en tu familia. Cuando dice que Dios bendecirá, es que yo voy a devolver el gozo, la alegría, voy a devolver el amor, voy a devolver la restauración. Entonces yo invito a mis hermanos en el nombre de Jesús, apoyen a los pastores. Gracias a los hermanos que recibieron estos saludos, a mis hermanos en Texas, en Toluca. Ahora sí voy a mandar saludos. Mi hermano Jorge, mi hermana Denise, mi hermana Ruth, mi hermana Ixel, mi hermano Mario, mi hermana Laurita, mi hermana Leslie, mi hermano Carlos, mi hermano Israel, Dios te bendiga, pastor Briana, mi hermano David Vilches, pastor de Casa de Jesús en Toluca, y a su esposa amada, Dios les bendiga, a sus hijos. Gracias, mi hermana Susi, mi hermana Verónica, mi hermano Juan Miguel, mi hermana Noemí, mi hermana Cristina, mi hermana Rosy, mi hermana Blanca hasta Texas, San Antonio, Texas. Y gracias a todos los hermanos que siguen conectando. Gracias, mi hermano Juan Miguel. Gracias, mi hermana Ani Carteño. Gracias. Hasta el último dejé los saludos porque yo sé que a veces mando saludos en medio y muchos hermanos dicen como que se pierde lo que estaba hablando, pastor. Pero bueno, hermanos, lo he dejado en esta hora. Claro que hay